Bueno, bueno, señoras y señores, le voy a contar algo muy fuerte hoy. La verdad es que rompe un poco con todo y se lo voy a demostrar que es cierto. Bueno, los neutrones existen, los electrones existen, ¿de acuerdo? Hasta ahí yo, eso lo aprendí en la escuela, ¿vale? Pero luego hay una partícula y junto con ella las demás partículas no existen y se lo muestro. Los neutrinos no existen. No, pero si hay aparatos allí que están detectando los neutrinos cuando entran al agua, cuando entran al argón 40 y vemos que está entrando neutrinos y ¡guau! ¿Cómo que no existen? Bueno, no existen. Se lo voy a explicar lo que es un neutrino. Un neutrino en realidad no es un neutrino. Un neutrino es un neutrón cuando está dentro de nuestra expansión. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en una expansión local del sistema solar que tiene un tamaño, un tamaño al norte, un tamaño al sur, un tamaño al este y un tamaño al oeste, ¿de acuerdo? Y un tamaño frontal, ¿vale? Los tamaños existen, ¿vale? No sé si se puede poner fotos, pero ya pondré alguna manera de poder verlo. Y eso lo sé por los cometas que entran, ¿de acuerdo? Cuando entra un cometa y entra a la zona de expansión, tiene un brillo, ¡boom! Y empiezan a salir las colas, ¿de acuerdo? Y no importa la distancia que esté del Sol. Puede salir a un montón de kilómetros del Sol o puede entrar muy cerca del Sol. En ese momento brilla. Por ejemplo, Tracy Atlas entró a una distancia chiquita, ¿vale? Al lado este del Sol y brilló. Interesante, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con los neutrones? Con los neutrinos en este caso. Cuando tú sales te estás en la órbita solar, a partir del día 26 de junio, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, es cuando nosotros salimos de la expansión que está a la derecha del Sol, o sea, está al este del Sol y una pequeña parte a la izquierda del Sol, un tamaño muy chiquito. Bueno, el día 25 se detectaban neutrinos por efecto Cherenkov en cualquier observatorio del mundo, ¿de acuerdo? Te hablo de 2025, pero esto pasa otros años. Bueno, pues a partir del día 26 no se detectan neutrinos por efecto Cherenkov. Y tú dirás, ¿pero cómo puede ser eso? Que no se detecten neutrinos. O sea, de un día para otro desaparecieron los neutrinos del universo. No. De un día para el otro, la Tierra salió de su zona de expansión y se fue a la zona donde no hay expansión. Porque la expansión solamente está de una pequeño hacia el este, hacia el oeste solar, hacia el oeste. O sea, un poquito desde el este hacia el oeste. Entonces, no solamente que no encuentran neutrones de supernova, ni nada, ni supuestos neutrinos que vienen del espacio, ni nada. Es que es mucho más sencillo. O sea, no solamente en los experimentos del CERN, lo que se hace es acelerar, la intención es acelerar neutrones, o sea, ellos pretenden acelerar neutrones, pero claro, los neutrones no se pueden acelerar porque no tienen carga. Entonces, cuando tienen carga no le puedes poner campo magnético, no puedes hacerlos girar para acelerarlos. Entonces, ¿qué hacen? Aceleran protones, ¿vale? Y los protones los pueden acelerar, hacen todas sus historias de choque de partículas, que si el haz por acá. A ver, lo que hacen, la verdad, yo los admiro, o sea, no es una tontería, es una pasada lo que hacen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Tú haces el experimento ese y lo que hacen es, en un momento determinado, sueltan un haz de los protones que has acelerado, ¿de acuerdo? Después hacer choques y tal para que se generen partículas y poder ver qué partículas hay, encontrar los neutrinos y un neutrino tipo tal, un neutrino tipo Pascual, un neutrino. O sea, quieren verlo y lo mandan a un detector, ¿de acuerdo? El detector está hecho de agua, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene de maravilloso el agua para poder detectar? Pues el efecto Cherenkov. El efecto Cherenkov lo que te hace es que supuestamente cuando una partícula cambia de medio por las velocidades de la luz y tal, se genera, al pasar a una velocidad de cambio de velocidad y tal, se genera como una especie de, ¡pum!, de chasquido. Y ese chasquido se ve en el agua. Y lo puedes detectar y lo puedes medir con aparatos que miden. Entonces los sensores los ponen en un pedazo tanque de grande, muy agua, o un pedazo de hielo muy grande también, que lo hacen en los polos también, en los experimentos estos. Creo que se llama ICQ, donde lo hacen en el polo. Ni siquiera recuerdo si es el norte o el sur, me da igual. ¿Vale? Bueno, cuando mandan el haz lo mandan a los detectores, por ejemplo. eh, Resulta que antes del día 26 resulta que mandas el haz, y se ve el efecto Cherenkov. Pa, 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 pa. El día 25 lo mandas, se ve ahí, pum, los brillos, chum, pa, pa, pa. Y dices, fíjate, están entrando neutrinos. ¡Wow! ¡Qué heavy metal!, ¿no? Bueno, el día siguiente no, y hasta que volvemos a entrar no se vuelve a ver efecto Cherenkov. Desaparecieron los neutrinos.
No desaparecieron los neutrinos. Lo que desaparecieron fueron los neutrones expandidos. Al estar fuera de la expansión, yo puedo estar dando vueltas al acelerador de partículas lo que quiera, ¿vale? Las partículas se van a acelerar. Vamos a estar acelerando neutrones, pero no se van a expandir, porque no están dentro de la expansión. La expansión no, la expansión no simplemente el acelerar los protones no se expanden. No se expanden por el aparatito donde hacen girar. Se expanden por nuestra expansión local. Entonces, cuando yo me salgo de la expansión y lanzo un haz de neutrones que no son neutrinos, no se han roto los neutrones porque tienen vida media, muy corta, eso es todo un rollo que no es cierto. A ver, si yo miro los datos sin saber que hay una expansión, me puedo pensar que se está rompiendo en partículas. Ostras, fíjate, guau, fíjate, ya no, mira tú, esto no puede, ya no se ve el espectro de no sé qué del neutrón. O sea, todo un tema de física que es muy complicado, ni siquiera yo lo tengo claro del todo, ¿vale? Pero lo que yo tengo claro es lo que pasa. Cuando sales de la expansión, puedes mandar el haz acelerado 10 días, el tiempo que quieras. No detectas en ese haz ningún tipo de efecto Cherenkov, ¿vale? Y si lo haces en el lado de la expansión, sí que lo sientes el efecto Cherenkov. ¿Por qué? Porque los neutrinos no existen. Estamos acelerando protones y con ellos estamos acelerando neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de generar el choque de partículas y tal, generan un haz que sale y lo hacen pasar ese haz debajo tierra. ¿Por qué? Porque los neutrinos supuestamente no interaccionan con la materia. Entonces, al pasarlo por debajo tierra, si queda allí algún protón acelerado o queda alguna cosa extraña, se va a quedar en medio de la Tierra. Otras partículas teóricamente se van a... Porque los neutrinos no interactúan con las partículas solamente por velocidad, por el efecto Cherenkov y algunos otros detectores complicaditos que hay, que también tiene explicación, no es para este día. Detectas, después de pasar la Tierra, detectas el neutrino, pero solo en nuestro lado de expansión. En el lado de no expansión no detectas nada. ¿Por qué se ve ese chasquido? Es muy sencillo. Yo tengo un haz de neutrones acelerados de porque cuando eran protones se aceleraban. Después, cuando rompo por lo que sea y hago choques y tal, el protón se convierte en neutrón, electrón, lo que tú quieras, y yo tengo un haz. Los electrones no atraviesan la Tierra, van a interaccionar con lo que sea, pero no van a atravesar. Los neutrones normales tampoco van a atravesar. ¿Por qué? Porque van a enganchar un átomo de lo que sea y van a hacer una conversión neutrónica durante el camino. Pero ¿qué ocurre con los superacelerados neutrinos que están fabricando? Como son superacelerados, llevan un montón de energía. Entonces, al llevar un montón de energía, no interaccionan con la materia durante el camino. Es como si pusieras un tren y lo quisieras parar con algodón, ¿vale? No se para con algodón, ¿vale? Cuando llega como el espacio bajo tierra es bastante grande, los que tienen las energías que son así más o menos y tal, que llegan, porque, a ver, no los para, pero los frena. ¿Me explico o no me explico? Porque eso va pegando leñazos por el camino. Llega un momento que se frenan. Pierden su energía durante el camino por tierra. Pero atraviesan básicamente como una locomotora. Cuando llega el detector, que es de agua, no, esos neutrinos, que los llaman neutrinos, esos neutrones, vamos a hablar bien claro, esos neutrones que llegan al detector, llegan expandidos en un ángulo, ¿vale? Y al cambiar de medio, ¿qué ocurre? Con lo que ocurre con el lápiz en el agua, el lápiz lo ves torcido, ¿vale? Pero yo no estoy expandiendo un lápiz, estoy expandiendo un haz que hace así, ¿de acuerdo? O sea, en el camino es muy poquito, porque es una distancia pequeña, 700 y pico kilómetros, comparado con la velocidad de la luz, es una chorrada, ¿vale? Pero suficiente para que tenga un haz expandido. Cuando ese haz expandido entra, gira, pum, 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 todo el haz entero. Y como gira así de la posición expandida, va a haber puntos donde los haces coinciden, ¡pum! Y ahora va a ser aquí, pum, y ahora va a ser allá, pum, y ahora va a ser... Y entonces, pum, 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 pum. Radiación Cherenkov, ¿vale? No tiene nada que ver con la velocidad de la luz, no tiene nada que ver con efecto de cambio de velocidad de la luz y aceleramiento de... No, tiene que ver con nuestra expansión local. Es así de sencillo. Los neutrinos no existen. Si tú haces el experimento en el otro lado, no aparece Cherenkov en ningún sitio.
Luego también les explicaría el motivo de dónde se inventan los neutrinos. Eso lo hicieron con reacciones nucleares, o sea, ellos vieron una cosa que se llama la captura de electrones y asumieron que eso es lo que ocurre y tal, y entonces salía un neutrino porque no me coinciden las energías, entonces tiene que haber una partícula másica que se lleve la energía diferente y tal, y se inventaron el neutrón. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo en eso es un efecto que solo ocurre en el lado derecho, ¿vale? No sé si eso alguno lo ha mirado, seguramente no, ¿vale? Pero lo que estamos viendo exactamente... No, esto va a ocurrir en los dos lados, perdón, porque tanto en un lado como en el otro va a ocurrir, en que un átomo se convierte en otro por una captura de electrones, que en realidad no es una captura de electrones, es una reacción del neutrino que tiene una energía más baja, no los que fabricamos, que tienen una energía tremenda. Los neutrinos que vienen normales, que vienen del Sol y tal, por la expansión, esos tienen una energía suficiente como para capturar un electrón en en los electrones de fuera o incluso un electrón del núcleo. Y entonces se produce el proceso en que yo genero un átomo nuevo en su proceso nuclear. Y no hay ninguna diferencia en partículas. Sí, sí que la hay. Porque seguramente lo que ocurre es que ese neutrón expandido se lleva el electrón, uno o otro, y y sale como protón, ¿de acuerdo? Mira qué sencillo. Pero un protón extraño, porque es un protón expandido que después va a reaccionar no sé con qué y no sé qué va a generar, ¿de acuerdo? Pero algo va a hacer. Y igualmente no lo vemos, ¿de acuerdo? Luego dirás, bueno, pero las reacciones estas de captura ocurren en el lado en que nos expanden los neutrones. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, sí, ocurre en el otro lado. ¿Por qué ocurre en el otro lado? Porque nosotros, en nuestro interior del núcleo, tenemos reacciones nucleares. Y en esas reacciones nucleares se generan neutrones. Y no nos llegan básicamente. Porque cuando se generan los neutrones tenemos capas, ¿vale? Tenemos una capa de sílice, óxido de silicio. No tenemos silicato, tenemos óxido de silicio. Eso se lo puedo demostrar otro día, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes capas de metales y tenemos diferentes... O sea, lo que tenemos en nosotros debajo del núcleo básicamente es una distribución en base básicamente a las densidades. O sea, así de simple es lo que tenemos. Tenemos agnio en forma de cloruro de agnio. Yo no he llegado allá, ¿cómo sé que? Lo sé, si alguno me quiere preguntar, me pregunta, le explicaré por qué en forma de cloruro. Bueno, ese cloruro de agnio es capaz de capturar los neutrones que nos llegan del fondo de la Tierra para que no nos hagan percha, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si no se paran allí, se paran un poco después, ¿vale? Y te digo más, si no se paran, si no se paran, y son neutrones lentos, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Se van a expandir, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando se expanden? Cuando se expanden se convierten en neutrinos. O sea, nuestro planeta es una fuente de neutrinos, ¿de acuerdo? O sea, créense que en realidad no son neutrinos, son neutrones. ¿Por qué? Porque en nuestro planeta tenemos reacciones nucleares y se está expandiendo nuestro espacio alrededor. O sea, los neutrones que se generan en nuestra corteza, en nuestro núcleo, se expanden y se generan neutrinos. No te lo pierdas. Los neutrinos no existen. Por eso podemos tener reacciones de captura electrónica fuera de la expansión. ¿Por qué? Porque se generó el neutrón, se expandió, tiene una velocidad que no tiene por qué ser la de la luz, ni de lejos, o sea, no tiene por qué ser la velocidad de la luz, ¿vale? Además, no, los neutrones resulta que tienen una vida media muy corta, porque no tienen una vida media muy corta. Lo que pasa es que si están en nuestra expansión se van expandiendo, y entonces no vemos neutrones, supuestamente vemos neutrinos, ¿vale? Es así de simple. ¿Me quieren creer? Créanme, pero es así, ¿de acuerdo? Un privilegio hablar con ustedes, Dios me los bendiga. Ah, por cierto, ¿por qué pasan estas cosas tan raras? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos una expansión del universo a nuestro alrededor, que no es una expansión del universo, es una expansión de nuestro sistema solar, y solamente en un lado, nos iba a pasar algo muy sencillo. Salen neutrones del Sol, ¿de acuerdo? Y si esos neutrones que salen del Sol no se expanden, nos iban a llegar aquí como neutrones, ¿de acuerdo? Y ni capa, ni la capa, ni el campo magnético de la Tierra, eso no hay quien lo pare, ¿vale? Nos reventarían. Los neutrones los neutrones que salen y salen del Sol, ¿de acuerdo? No nos hacen nada porque están expandidos
y no interaccionan con nuestra materia, porque no tienen, no están en otro nivel más bajo de energía y ni nos convierten en átomos, ni nos rompe nada, ni pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cuando atraviesan la atmósfera, algunos arrancan electrones de la atmósfera y se generan protones. Esos sí que son peligrosos. Pero, ¿sabes? De esos sí que nos defiende el campo magnético. ¿De acuerdo? Es muy simple, solo falta, y es verdad, falta que se lo crean. ¿De acuerdo? Díganme si no se lo creen y díganme por qué estoy tan equivocado. ¿De acuerdo? Gracias por todo.